Hoy vamos a presentarles nuestro primer reporte en torno a nuestra investigación acerca de los terremotos. Nuestros nombres son Santiago Velázquez, Carol Triana y quien les habla Karen Guzmán. Algo muy importante acerca de los terremotos es que han sido como precursores de diferentes hitos en la historia. Entonces, digamos, esto cambia la concepción que las personas tienen sobre algunos fenómenos. También pone en juego diferentes posturas acerca de diferentes cosas, paradigmas, fenómenos. Y algo muy importante a mencionar es que esto va ligado hacia la supervivencia del hombre, que es algo que el hombre ha buscado mucho a lo largo de su historia. Después de estar acomodado y tener todas diferentes comunidades, lo que busca es sobrevivir. Y los terremotos pues influyen en esto y por lo tanto ellos intentan o intentamos dar explicación a ellos. Ok, entonces pasamos a los elementos del mito. Entonces estos mitos, según las culturas, nos narran sobre los temblores, aunque estos tienen elementos particulares del mito, ya sean fantasía, ya sean las figuras fantásticas, animales fantásticos, dioses, cosas que no, digamos, no lo refuta la ciencia, pero para ellos sí era refutado. Tenemos el mito de Namazu, el mito de Atlas y el mito de una tribu indígena de Colombia. Posteriormente, a lo largo del desarrollo del ser humano, estas explicaciones de carácter mitológico no satisfacían la curiosidad o los interrogantes de algunos grupos humanos. Es importante precisar que no todos los grupos o las comunidades tuvieron ese proceso con los mismos matices. Algunos inclusive hoy en día conservan estas explicaciones de carácter mitológico. ¿A qué se debe esto? Vemos que al tener nuevos elementos en el entorno, elementos comprobables y a unos procesos complejos de estructuración del pensamiento en torno a lo tangible, son los precursores del desarrollo del pensamiento racional, que es lo que vemos a continuación, ese paso del mito al logos. Es decir, cuando estas explicaciones que se dan en torno a los fenómenos de la naturaleza, como es el caso de los terremotos, pues justamente son producto de ejercicios de reflexión, donde se establecen, por ejemplo, relaciones de causa y efecto entre, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza u otros elementos de carácter tangible. Es decir, que aquí existe la necesidad de que el conocimiento sea comprobable, claramente bajo los sistemas de creencias de aquel entonces y con los elementos que se disponen. Es decir, producir conocimiento con aquello que se tiene. Y este es como ese paso esencial del mito al logos, y en el terremoto lo vemos con la asociación con otros fenómenos naturales. Algo muy importante que permea estas explicaciones acerca de estos fenómenos, en este caso puntualmente el de los terremotos, es esa concepción que tenían acerca del mundo, en este caso de la forma del mundo, cómo era, si era plana o era esférica. Una de las primeras posturas es la de Anaximandro, quien él decía que la Tierra era plana, esto debido a diferentes observaciones, en donde, por ejemplo, se paraba en un punto alto y veía el panorama, y de acuerdo a ese panorama, pues él decía que no había nada más allá, o digamos que no se podía llegar a un punto, entonces él decía que la Tierra era plana. Digamos, algo que también él decía acerca de esto es que en la superficie se encontraban los humanos, pero debajo de esta se encontraba como la otra cara, en donde era una parte inhabitable y digamos estaba como llena de grietas, por decirlo así. Esto es lo que da paso a su explicación acerca de los terremotos, en donde él decía que el aire era filtrado por estas grietas que ya tenía desde su concepción de la Tierra. Entonces el aire era filtrado por estas grietas y por medio, o por decirlo así, por la compresión que tenían,
pues de alguna u otra forma tenía que salir este aire y esto salía en forma de temblores. Entonces, para él esta explicación era la que él daba acerca de cómo se originaban los temblores, teniendo en cuenta su concepción de una tierra plana. Ok, pasando a otra teoría más acertada, tenemos a Aristóteles que nos habla ya de la fuerza gravitacional, que es la que él investigó, ya que pues para él tenía validez. Esta nos dice que la gravedad ejercía en los cuerpos y por ello los hacía esféricos. Esta visión pues la tenía de los astros cuando pues él veía un desplazamiento de un sistema de referencia, ya sea el sistema solar de nosotros, aunque digamos que ellos lo hacían de una forma más antigua, más menos acercada a la de ahora, pero con la misma referencia, es como una forma más aceptada a la de ahora. Vemos aquí la importancia de esos modelos, es decir, de esas concepciones sobre el carácter esférico o plano de la Tierra en relación con las explicaciones que se daban al fenómeno natural en cuestión, que en este caso son los terremotos, ¿no? Elemento en común en ambas posturas es que son producto de ejercicios de observación y de sistemas de referencia. Vemos que cambian claramente teniendo en cuenta la perspectiva y los elementos que analizan cada uno. Muy bien, en este punto vemos como esta brecha o este hueco que hubo con ese proceso del pensamiento racional, pasar de un pensamiento mitológico a uno más racional. Y esto se debe a, bueno, esto se da en la Edad Media, en donde se ve esa imposición de la Iglesia y también de sus ideas, de sus concepciones acerca de lo que ocurría con el mundo. Entonces aquí se ve ya más ese dogmatismo por parte de la iglesia, en donde todas las ideas tenían que ser guiadas hacia la parte religiosa, es decir, hacia Dios. Entonces todo era causa de Dios y, por ejemplo, los terremotos ya se daban, era como castigo divino. Entonces se daba explicaciones desde el mundo religioso, desde esa imposición de la iglesia, en donde no se dio paso a un pensamiento racional en esta época de la historia. Ok, pasando siglos después, con la teoría heliocéntrica, que representó pues el modelo de que el sistema solar ya no giraba en torno a la Tierra, sino que giraba en torno al Sol, se crearon varias teorías sobre los terremotos. Digamos de que la Tierra, por el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, estos causaban terremotos y hacían alterar pues la Tierra en sí, ya sea pues en sus capas internas. Entonces pasamos al racionalismo, en donde nos dice la experiencia es muy válida para ello. Entonces, por medio de la experiencia se daba un sentido a los terremotos por medio pues, de los sentidos. También pues los hacían calcular según pues sus magnitudes, sus volúmenes, su fuerza y que pasamos pues a la forma de, de, de calcular como sus magnitudes. Partiendo desde esa lógica propiamente empirista, años después, con todo el auge de la ciencia positivista, empiezan a surgir las primeras manifestaciones en torno a cuantificar la magnitud de un terremoto, empezar a hacer estudios un poco comparativos entre lo que pasaba entre una región y otra, teniendo en cuenta los registros de aquel entonces, también tomando elementos propios de la parte matemática desde el punto de vista del lenguaje matemático, hasta los resultados que tenemos hoy en día, ¿no? En torno a escalas de magnitud, a estudios comparados, ¿no? Algo interesante de este fenómeno es que no
es predecible. La ciencia actual nos dice que no podemos predecir los terremotos, pero siempre ha sido un elemento constante en torno a esas explicaciones del ser humano. Algunas teorías, desde el logos, por ejemplo, podrían enfocarse hacia definir esas formas predecibles, ¿no? Pero entonces vemos aquí que con este lenguaje de las matemáticas se consolida una tendencia racional de esta explicación de este fenómeno. Pero cabe preguntarse ya en la actualidad si con todo este bagaje conceptual pensamos científicamente o por qué cuando hay algún evento o un temblor todavía se evidencian actitudes en las personas que no son propiamente producto de un pensamiento científico. Es una pregunta de reflexión que intentamos abordar en este proceso y aquí brindamos las referencias y los referentes teóricos de nuestra propuesta. Muchas gracias.